Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y el día de ayer se realizó la última sesión de la Comisión Investigadora de Criminalidad y el Robo de Madera en la Macrozona Sur, que es presidida por el diputado del Distrito 20, Eric Aedo, para conversar acerca de lo que ha sido el trabajo de esta comisión. También justamente el día de ayer tenía ahí entre sus invitados al Servicio de Impuestos Internos, también a Aduanas, lo que fue esta jornada, entonces que comenzó ahí bastante tarde. Estamos ya en contacto, le tenemos en nuestro locutorio virtual al diputado. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Bienvenido, diputado. Hola Leslie, hola Ángela, ¿cómo están? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Se escucha muy bien. Estupendo, gracias. Que tenía problemas, por eso no me demoré en conectarme un poquito, así que qué bueno que se escucha bien. No, estamos súper bien. Diputado, ¿cómo fue la última jornada de la comisión? Usted, previo también a esta sesión, había emitido algunas declaraciones también en torno a las fiscalizaciones que estaba realizando el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo fue también posteriormente la exposición de esta entidad en la comisión? Mira, fue una comisión, una reunión ayer importante. Comenzó más tarde porque se demoró todo el tema de la ley de presupuesto. Nos tomó más tiempo de lo que esperábamos. Pero en concreto ayer pudimos avanzar y darnos cuenta que tanto aduanas como el Servicio de Impuestos Internos, todo el tema del robo de madera no es un tema que esté aún incorporado con toda fuerza al interior de estas instituciones. De hecho, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos planteaba ayer que ellos en general fiscalizan negocios que están establecidos, y sobre esos negocios establecidos ellos generan una fiscalización respecto a si hay boletas, facturas, etcétera. Claro, es bien extraño eso porque en el caso del robo de la madera nosotros tenemos antecedentes que están acá en manos de la comisión y obviamente los vamos a poner a disposición de todo el mundo, de a lo menos, por ejemplo, 32 aserraderos clandestinos, es decir, negocios no establecidos, que están solo entre Cañete y la comuna Los Sauces. Estos son 90 kilómetros. 32 aserraderos clandestinos que no tienen ninguna fiscalización, ni de impuestos internos, ni de carabineros, de ni una entidad pública. Eso es solo en un tramo, o sea, hay muchísimos aserraderos más, pero esos están absolutamente georreferenciados. Entonces, obviamente, la explicación que daba el Servicio de Impuestos Internos es bastante débil, ¿no? Fiscalizar negocios establecidos, bueno, si aquí estamos frente a un ilícito, frente a un negocio que es absolutamente ilegal, entonces, claro, jamás se van a establecer esos negocios y mientras no se establezcan, eso quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos no los va a fiscalizar. Es bien absurda la situación. Por otro lado, también yo le transmití al director del Servicio de Impuestos Internos Nacional algo que plantearon en la región todas las personas que están a cargo del estado de excepción, no solo carabineros, no solo la Armada. Y le dije al director del Servicio de Impuestos Internos que este año ha habido 38 fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos, pero los últimos 3 meses, que es desde que se aprobó la ley que tipifica el robo de madera, ha habido 0 fiscalización del Servicio de Impuestos Internos en terreno. 0, ninguna. Y esa afirmación la hacen quienes están a cargo de llevar adelante el estado de excepción en nuestra zona, en la provincia de Arauco. Entonces, ese es el tipo de cosas que conversamos ayer y ahí tú te das cuenta, insisto, que este tema, que este negocio ilegal, que el propio director del Servicio de Impuestos Internos asume la cifra de que es un negocio ilegal en torno a los 100 millones de dólares, que provoca un prejuicio al propio fisco por más de 30 millones de dólares por el no pago de impuestos, de IVA, etcétera. Ellos no estaban preparados para asumir esta realidad y recién ahora están tomando algunas medidas para poder asumir este ilícito, investigarlo. Y la buena noticia, sí, por lo menos fue que ayer presentaron al menos nuevas querellas que nos dieron a conocer, sin entrar en detalle, y que está en la lógica de desbaratar bandas completas, no solo tomar preso o pasarle una sanción a quien maneja un camión o tiene un pequeño predio, sino que desbaratar bandas complejas que hoy día están operando. Diputado, buenos días. Y con respecto a este punto del Servicio de Impuestos Internos, que es algo que también ha puesto en el tapete, por ejemplo, el gobernador regional del Biobío, respecto a la labor y lo importante que sería que efectivamente hubiese un seguimiento de esta entidad respecto de esta situación. ¿A qué se debe que, por ejemplo, en los últimos 3 meses, como usted nos informa, no se realicen fiscalizaciones? ¿Es por falta de personal? ¿Es por falta de atribuciones? ¿Qué es lo que está pasando justamente ahí que el Servicio de Impuestos Internos no puede echar a andar este tipo de situaciones? ¿Lo pudieron explicar ayer en la sesión?
La verdad es que lo abordamos ayer, Ángela, y permíteme antes de contestarte decir que buena parte de esta investigación y de esta comisión que generamos, la generamos a partir de una conversación que yo tuve con el gobernador regional, con Rodrigo Díaz. En esto hemos trabajado muy de la mano con el gobernador regional. Este es un tema que afecta hoy día, yo creo, el principal problema de orden delictivo que tiene la región del Biobío hoy día, y por eso lo hemos trabajado muy de la mano con Rodrigo Díaz, gobernador a quien nos conocemos hace ya tantos años. Bueno, dicho eso, obviamente que no, las explicaciones que entregó el Servicio de Impuestos Internos no son suficientes. Hoy día hay una ley que opera, ¿ah? Ya lleva 3 meses. Esa ley permite que se implementen las facturas electrónicas y las guías electrónicas. Eso fue uno de los puntos que planteó ya el Servicio de Impuestos Internos, es decir, que sin guías electrónicas era muy difícil hacer la trazabilidad del origen de la madera, por ejemplo. Bueno, pero eso la ley hoy día ya lo establece. Obviamente que hay tiempos para que esas facturas y guías electrónicas se implementen en todo el sistema, pero ya tiene una herramienta el Servicio de Impuestos Internos. Una de las cosas que plantearon ellos con mucha fuerza es que obviamente ellos asumen la situación de violencia que hay en la zona y que es muy difícil ir a fiscalizar cuando te agarran a balazos. Lo dijo así muy derechamente. Bueno, lo que planteamos es que para eso está el estado de excepción, para eso existe la coordinación entre los servicios, por ejemplo, impuestos internos, no solo con carabineros, sino que hoy día con la Armada que genera, ¿no es cierto?, o que tiene a cargo el estado de excepción en esa zona. Y ahí uno lo que echa de menos es una conversación mucho más fluida entre estos servicios, aduana y también el Servicio de Impuestos Internos, con las Fuerzas Armadas que están a cargo de los temas de seguridad. Y ahí yo creo que hay una tarea, un trabajo que tiene que realizar la propia delegada regional, Daniela Dresner, que es coordinar estos servicios. Por ley, la delegada presidencial y también los delegados provinciales tienen la coordinación de los servicios públicos. Y en este caso creo que ahí hay una línea por la que tiene que avanzar la delegada regional presidencial con el Servicio de Impuestos Internos, con Carabineros y con las Fuerzas Armadas, obviamente para generar estas fiscalizaciones. Claro. Y ahí, diputado, ¿por qué cree que eso no se ha concretado? Porque evidentemente uno sabe que dentro de la potestad que tiene precisamente este estado de excepción, no solamente la presencia por la presencia, sino que también poder acompañar ciertos procesos y dar seguridad también a lo mejor a fiscalizadores también en el tema de los fiscales, como en algún momento ellos también habían levantado este ítem de que para ellos a veces era difícil ir a recabar antecedentes en terreno precisamente por la seguridad. ¿Por qué entonces no es más latente precisamente utilizar el estado de excepción no solamente para que estén desplegados en algunos puntos, sino que también para que se puedan realizar estas acciones en terrenos y entregarle seguridad a estos funcionarios, tanto del SI como de la Fiscalía? Oye, y pensemos también y ahí aportar que durante el fin de semana un trabajador que fue a hablar con comunidades sobre pavimentación también sufrió un hecho de violencia durante el fin de semana. Así es. Congreso. Mira, dicen los sociólogos que el lenguaje crea realidades, y yo creo que aquí hay algo de eso. ¿A qué me refiero, Leslie y Ángela? La semana recién pasada, cuando yo recibí esta información de estas 38 fiscalizaciones durante este año, ¿no es cierto?, de impuestos internos, pero en los últimos 3 meses, cero, ninguna. Esto fue en una reunión en la delegación regional presidencial, por cierto, con Fuerzas Armadas y con Carabineros. Y en esa reunión, que era de evaluación del estado de excepción, no llegó ningún servicio, ni uno. Entonces, cuando uno ve la invitación, lo que dice eso es una invitación a evaluar el estado de excepción. Y por eso digo que el lenguaje crea realidades, porque la ley faculta a la delegada regional a citar, a exigir la presencia de los servicios públicos. Entonces no es una invitación. Y en este sentido, lo que tiene que haber es el ejercicio de esa facultad. Aquí los servicios públicos no hacen un favor cuando tienen que asistir a una reunión para evaluar el estado de excepción. Es su obligación, están obligados a ir. Y ese rol y esa facultad la tiene que cumplir la delegada regional. ¿Te fijas? No sé si lo logro expresar bien, Ángela, Leslie. Lo que quiero decir es que aquí no es una invitación, si usted quiere va. Es
ella tiene la potestad de exigirle esos servicios que estén presentes, y esos servicios tienen la obligación de ir, pero eso no se está haciendo. Entonces todo queda como al arbitrio de la voluntad. No, aquí hay una obligación legal, y esa acción, esa facultad, la tiene que ejercer la delegada regional. Entonces yo espero que de aquí en adelante, cuando tengamos estas reuniones de evaluación del estado de excepción y de avance, no sea arbitrario ir, sino que sea una obligación y los servicios tengan que dar cuenta de qué está sucediendo. Yo la información que entregué y que hice pública, que hoy día veo que está en un titular, en un diario importante de la zona, donde trabajó Leslie, o sigue trabajando, no lo sé. Oh, sigo ahí. Sigo ahí. Sigue, ya está bien, no lo sabía, No por diga eso esas cosas, quise ser diputado. cuidadoso. Bueno, pero es que hace un gran trabajo y por eso lo quiero decir. Eh, Fíjate que esa información la entregaron en esa mesa, ¿te fijas o no? Entonces, tienen que estar estos servicios presentes, pero hay que obligarlos a ir y la ley faculta a la delegada a obligarlos a ir, pues, y ¿Y por esa qué la facultad se delegada no tiene que realizar. está, por qué la delegada no está utilizando esa facultad, diputado? La verdad es que no lo sé, Ángela, honestamente no lo sé. Lo que quiero hacer es el punto y justamente invitar a la delegada regional, de quien tengo una muy buena opinión, a que ese poder, ese ejercicio, esa facultad la tiene que ejercer. Porque obviamente que si no lo hace, se sienten con libertad estos servicios de estar o no estar. Y es su obligación estar y darle una explicación a la ciudadanía de por qué no están actuando, ¿no es cierto? Si este es un problema enorme, y en ese sentido creo que Rodrigo Díaz, el gobernador regional, hace un tiempo, ¿no es cierto?, puso el dedo en la llaga respecto de la acción que estaba pasando con el Servicio de Impuestos Internos, y por tanto tienen que sentarlo a la mesa y dar las explicaciones que ellos tienen que dar y ponerse en línea con lo que está haciendo el Parlamento, la Fuerza Armada, el estado de excepción y muchos que estamos combatiendo de manera directa este negocio ilícito que mueve, insisto, más de 100 millones de dólares. Como lo he explicado, esto significa el robo de 500 parques Ecuador al año. Si eso es lo que se roba en bosque, en madera, 500 parques Ecuador, para que nos hagamos una proporción más cercana de qué significa este ilícito. Diputado, ayer termina esta comisión investigadora, se realiza la última sesión. ¿Con qué sensación se queda del trabajo que se realizó también a propósito de esta materia del robo de madera ahí en la macrozona sur? Leslie, me quedo con varias sensaciones positivas, positivas. La primera es que estoy muy contento de haber sido capaz de instalar un tema que lo discutíamos solo en la región del Biobío, en nuestra zona, haberlo instalado como un tema de la agenda nacional. Me parece que eso ha sido un tremendo aporte de esta comisión. Lo primero. Lo segundo, que el tono en que se dio el trabajo en esta comisión, que fue en definitiva decir qué sucede en un territorio, en una región, cuando el Estado se ausenta, que es lo que pasa en la macrozona sur, en la Araucanía, los efectos negativos que tiene, y en eso se generó conciencia y eso permitió que una ley que estuvo 4 años sin discutirse en el Parlamento, finalmente la lográsemos aprobar por una inmensa mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que fue la ley que tipifica el robo de madera, y ese es un aporte, eh, claro, suena bien raro decirlo de manera personal, pero creo que es un tremendo aporte que he hecho no solo en la política nacional, sino que a nivel regional, y de eso me siento muy contento. Lo tercero es que ha quedado absolutamente en evidencia para todos los sectores políticos que acá se ocupan como fachada reivindicaciones de nuestros pueblos originarios que son muy justas, pero en este caso se ocupan como fachada, simplemente como una cortina de humo para un negocio ilegal enorme, gigantesco, de robo de madera, de tráfico de drogas y de robo de autos. Creo que eso también ha sido un tremendo avance. Y ha quedado de manifiesto que entidades como la propia CAM, las organizaciones de resistencia territorial, vean ustedes la condena a Berco el otro día. Si Berco finalmente no fue sancionado por reivindicaciones mapuches, sino que por traficar 800 kilos de pasta base. Eso creo que ha sido tremendamente importante también, separar lo que son legítimas causas de nuestros pueblos originarios de fachadas que se utilizan simplemente para una actividad ilegal, que es robo de madera, 5.000 hectáreas, 100 millones de dólares, tráfico de drogas y también el tema de robo de automóviles.
Diputado, muy cortito porque ya se nos está yendo el tiempo muy rápido cuando conversamos temas interesantes, por supuesto, para nuestra región. ¿Cómo se mantiene este tema en el tapete también? Porque claro, ahora Leslie ya lo decía, está terminando la comisión. ¿Cómo se hace para que no se olvide, sobre todo desde el Congreso, que está tan lejos, que de repente se ve tan lejos desde el lugar donde están ocurriendo las cosas? ¿Cómo tiene pensado mantener esto ahí vigente y este tema que ojalá se pueda, en el fondo, seguir conversando al respecto? Bueno, lo primero porque yo sigo siendo parlamentario, así que así como creamos esta comisión, obviamente vamos a seguir adelante con este tema. Lo segundo, creo que van a ser muy importantes las conclusiones. Y en esto tiene que ir asociado, por ejemplo, a poder sacar adelante algunos proyectos de ley que son prioritarios también para enfrentar este tema. Por ejemplo, la ley de usurpaciones. Detrás de las usurpaciones, lo que se genera es el control territorial que luego defiende con armas, y sobre ese control territorial, ¿no es cierto?, sigue instalando bosques o sigue siendo una tapadera para el tráfico de droga. Les doy solo un ejemplo, Leslie y Ángela. Los constantes ataques que sufre el retén en Quidico es producto de que por la vía de botes y lanchas se baja en el sector de Quidico mucha de la droga que luego es distribuida en la región y a otras regiones de la zona. ¿Te fijas? Esos datos van a aparecer en estas conclusiones. Y lo tercero tiene que ver con que yo creo que como se ha generado esta apertura en los sectores políticos de decir qué pasa cuando el Estado se ausenta de un territorio, eso también ha hecho que este tema no sea enfrentado desde la trinchera política. Este no es un problema de la izquierda o la derecha o del centro. Este es un problema del Estado de Chile, que cuando se ausenta de un territorio, lo que entrega es el control por la vía de la violencia a otros sectores. Otros hacen la ley. Esas cosas las vamos a mantener obviamente en la discusión, aprobando estas leyes que te acabo de hablar, manteniendo el estado de excepción y poniendo todo el respaldo político a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad para seguir enfrentando este tema. Y otra cosa, con esto termino, creo que no debiera pasar, es que esta vez las huelgas de hambre no hay que tomarlas en cuenta. Estas huelgas de hambre son, en definitiva, para proteger a personas que realizan ilícitos, actos delictivos, y que tienen sus manos manchadas con sangre, con la muerte de más de 50 chilenos en los últimos años en esa zona. Así que esta vez no hay que comprarse ni una de esas huelgas de hambre. Diputado Eric Aedo, conversando en Mesa de Noticias acerca de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Investigadora Robo Madera en la Cámara de Diputados y que ayer realizó su última sesión. Muchas gracias, diputado, por estar en conversación acá en Radio El Conquistador Concepción. Gracias, Muchas diputado. gracias, Leslie y Ángela. Un Que abrazo. tengan buena jornada. Chao, chao. Oye, importantes desafíos, sobre todo, como decía el diputado, para mantener dentro del tope de la discusión esta temática que ya se ha podido sacar bastantes conclusiones. A la comisión asistieron muchas autoridades, la Fiscalía, Servicio de Impuestos Internos, muchísimas autoridades relacionadas con este tema. Claro, y parte importante de lo que fue también poder sacar adelante la normativa y poner también este tema en la palestra, más allá de los hechos de violencia, fue muy, muy relevante. Así que vamos a ver de aquí en adelante cómo también va avanzando este tema, ahora sin, evidentemente, esta comisión investigadora.